Hola a todos, mi nombre es Javier Tapia, soy estudiante de medicina y en esta ocasión voy a explicarles la morfología y las vías sensitivas del sistema auditivo. Y vamos a comenzar viendo un poco de anatomía, repasando un poco de anatomía con el oído, tímpano, tenemos el martillo, el yunque, el estribo, que nos lleva a la ventana oval y de esa ventana oval hacia la cóclea. Bueno, enseguida lo vamos a explicar más a fondo todas las vías auditivas. Bueno, aquí tenemos nuestra cóclea. Nuestra cóclea pues, es del tamaño de un guisante, de un chicharito. Mide 3 por 5 milímetros. Entonces, para entender mejor este funcionamiento, vamos a imaginar que desenredamos toda la cóclea y nos quedaría como algo así. ¿Sí? Bueno, un poco más redondo, obviamente. ¿Sí? Entonces, si nosotros le hacemos a la cóclea, a nuestra cóclea, un corte transversal, así, sería como si a esto le hiciéramos este corte. ¿Vale? Entonces, si yo le hago este corte y para fines técnicos lo vemos de frente, veríamos algo así, ¿no? ¿Sí se ve? Sí. Y sus escalas, se llaman escalas. Tenemos la primera escala, que sería nuestra escala vestibular, nuestra escala media y nuestra escala timpánica, que serían estos de aquí: vestibular, media y timpánica. ¿Sí? Lo voy a dibujar un poco más a detalle en otro pizarrón, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos ya el corte ya hecho y como les estaba diciendo, tenemos aquí nuestra primera rampa o escala. Tenemos aquí la vestibular, nuestra rampa o escala media, se va a poner RM, y nuestra escala o rampa timpánica. ¿Sí? Ahora, entre ellas, lo voy a dibujar con naranja, tenemos dos membranas. Aquí, que es la que separa la vestibular de la media y la que separa de la timpánica de la media. Estas también tienen un nombre y se llaman membrana de Reissner. Esta de aquí, vamos a poner este lado. Membrana de Reissner y nuestra membrana, ¿sí? Creo que no se ve. Vamos a girarlo un poco. Ahí está, membrana, ¿no? Ahora, de esta membrana basal tenemos algo que se llama, vamos a ponerlo con otro color, el órgano de Corti, ¿sí? Se desprende de aquí sale el órgano de Corti, que son nuestras células ciliadas. ¿Sí? Son nuestras células ciliadas. Vamos a poner órgano de Corti. ¿Qué parece? Bueno, estas siempre están en contacto están haciendo sinapsis aquí en la membrana con un montón de nervios, y sus axones son los que hacen todo. Estos axones pues formarán como tal el nervio auditivo. Y bueno,
adentro de estas rampas, de cada una de ellas, vamos a tener algo que llamamos perilinfa, un líquido, ¿sí? Aquí va a haber perilinfa. En estas dos, en la vestibular y en la timpánica, perilinfa, acuérdense. Perilinfa. Y en medio, en la medial, vamos a tener algo que llamamos también endolinfa. Ahora, vamos a tener otra membrana aquí, a lo que llamaremos la estría vestibular. Es una membrana aquí. Y estas son las que se van a encargar de llenar de potasio a la endolinfa. ¿Sí? Y bueno, otra de las, ¿cómo se puede decir? Formas más fáciles o que podemos usar para entender todo este sistema. Entonces, como ya les había dicho, estirar la cóclea, desenrollarla, quedaría más o menos algo así, ¿vale? Para entenderlo, pues esto es lo mismo que cuando la dibujé toda, es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora estirada, habíamos visto el corte. Aquí vamos a tener la ventana oval. Y aquí vamos a tener otra ventana. Ya les he dicho lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la rampa, digo. Aquí tenemos las rampas, ¿no? Rampa y la rampa. Que habíamos dicho aquí, que era la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, ¿no? ¿Sí o no? Como si estuviera dando una clase, ¿no? Entonces, tenemos la membrana basal aquí, ¿no? Y que habíamos dicho que se desprendía de ella, pues, el órgano de Corti, ¿no? Rápido, ya lo habíamos visto, te digo, repaso. Son las células ciliadas, ¿no? Vemos que aquí, ¿cómo funcionaría? Aquí arriba vemos el oído, ¿no? Bueno, más o menos. Cuando el sonido pasa hacia el oído, hace que vibre el tímpano, que hace que vibre el martillo, que hace que vibre el yunque, y a su vez todo el estribo, llega a la ventana oval, por aquí, y va a pasar por todos estos canales. Habíamos dicho que teníamos el líquido, ¿no? De este lado. Habíamos dicho que estaba la perilinfa. Y ya también aquí. Porque vemos que se cruzan. Cuando se cruzan, esta parte de aquí tiene un nombre. Se llama... Estoy cambiando los plumones. El helicoterma. Aquí. Helicoterma. ¿Sí? Esta parte de aquí. Donde se une. Habíamos dicho que tiene perilinfa. Y habíamos dicho que la parte del medio, o sea, la rampa media, tenía endolinfa. ¿Vale? Y esto sería como lo mismo que habíamos visto en el corte, pero otra forma de entender. Se va a disipar. Aquí entra el sonido, se va a ir disipando. La perilinfa, como es líquido, va a hacer que vibre. Van a vibrar. Y se va a ir disipando
de tal forma que también va a vibrar la endolinfa, haciendo que las células ciliadas del órgano de Corti se muevan también y con las células pues obtengan el sonido que los va a llevar a los axones, formando el nervio auditivo. Así. Es lo mismo, pero visto desde otra forma, ¿no? Ahora, lo que vamos a explicar a continuación van a ser las células ciliadas. Pero ahorita lo digo. Voy a explicar más a detalle lo del órgano de Corti. Vamos a ponerle, ¿no? Órgano de Corti. Espero que se vea. ¿Sí? No, no se ve. Bueno, es el órgano de Corti. A ver. Órgano de Corti. Para el órgano de Corti vamos a tener nuestras células ciliadas. Una más chiquita, una mediana y otra grande, más o menos, ¿no? Así van a estar. ¿Vale? Estas van a ser nuestras células ciliadas. ¿Ok? Esta célula ciliada va a haber dos. Va a haber dos filas. La primera fila, ¿no? Y otras de segunda fila se van a llamar externas. ¿Sí? Así. Vale, van a ser un poquito más grandes que las de la primera fila, que las internas. Y estas van a estar juntas con células pues de soporte, ¿no? Así. Tenemos nuestras células de soporte. ¿Ok? Estas de segunda fila, me equivoqué aquí, están juntas. Están más juntitas. Ahí está. Entonces, de nuestra membrana de soporte va a salir otra membrana por aquí que no va a tocar, de primer momento no va a tocar la de la primera fila. Primera fila. No la va a tocar, pero sí va a tocar las de la segunda fila. Esta membrana se llama la membrana tectoria. Membrana tectoria. ¿Vale? Y aquí voy a poner de segunda fila. ¿Vale? Estas sí van a estar chocando con la membrana tectoria. Ahora recordemos que todo esto está bañado de endolinfa. Sí, todo esto está bañadísimo de endolinfa. Todo. Aquí hay endolinfa, ¿vale? ¿Y qué habíamos dicho? Que tenía la endolinfa, pues potasio, ¿no? Este potasio se va a ir almacenando en estos primeros cilios. Muchuca. ¿Vale? Ahora también tenemos que entender que por abajo vamos a tener células nerviosas, ¿sí? De primer orden. Sí, células nerviosas de primer orden. Ahora, estas células están en el 95% de las células de primera fila y solo el 5% en las células de segunda fila. Ahora vamos a ver por qué. A ver. Vamos a describirlo
ya todo mecanizado, ya con ruido se puede decir. Y aquí ya vimos, ¿no? Está el oído, recorre todo hasta la ventana oval. De la ventana oval se va a transmitir el sonido, va a vibrar lo que es la perilinfa de la rampa vestibular, y al mismo tiempo también va a vibrar la rampa media, donde está lo que tenemos aquí, el órgano de corte. Entonces va a vibrar y esa vibración va a hacer que se eleve la membrana, se va a elevar y se van a elevar estos de aquí, los de la segunda fila. ¿Sí? Los de la segunda fila tienen alrededor una proteína. Bueno, también tienen aquí su potasio, ¿no? Pues almacenándose. Tienen una proteína que se llama prestina. Y esa proteína va a hacer que se contraiga esa célula para que lo eleve todavía más, para que eleve la membrana detectoria, la va a elevar todavía más, y ahora sí, la membrana detectoria lo que va a hacer tocar las células de primera fila. Las células de primera fila van a detectar ese movimiento, lo que va a hacer que empiece a la despolarización de la célula, haciendo que las partículas de potasio se empiecen a meter a la célula, y empieza la despolarización y se abran los canales de calcio para que entre y salga el calcio. Y ahora sí, las membranas nerviosas pues lleven todo el sistema auditivo. Por eso es que en las células de segunda fila no hay tantas células nerviosas de primer orden, porque las que realmente van a percibir los sonidos pues van a ser, y los van a transmitir por el sistema nervioso auditivo, las células de primera fila. Por eso hay 95% y 5% nada más en la segunda fila, 95% en la primera fila. Y así es como funciona. Ya vimos las células que perciben los sonidos. Ya vimos todo lo que conlleva anatómicamente y también fisiológicamente el sistema auditivo, pero realmente cómo es que cómo es que logramos discriminar los sonidos, ¿vale? Bueno, primero, el oído humano puede percibir de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Ese es nuestro rango para escuchar. Es un buen rango, la verdad, para nuestra supervivencia. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es dibujar otra vez la cóclea, pero no toda la cóclea. Lo que vamos a hacer es la parte final de la cóclea, ¿sí? Lo que vimos de la cóclea, habíamos dicho que se llama el helicoderma. En esta parte de la cóclea, la membrana basal es más estrecha al principio y dura por las proteínas que tiene la membrana. Ya habíamos visto que las de la segunda fila tenían proteínas, y aquí ya no mucho, ya es más delgada de esta parte final.
de la membrana basal, ¿sí? Donde está el órgano de Colti, aquí está. Ahora, cuando entra el sonido por la ventana oval, vuelvo a decirlo, hace que vibre la perilinfa, que está aquí. Y aquí es donde los sonidos empiezan a discriminarse. Los sonidos de baja frecuencia, hace que vibre nuestra perilinfa, nuestra membrana basal, donde ya dijimos que está el aparato de Corti, y va a ser hasta la parte final, donde aquí vamos a percibir y discriminar los sonidos de baja frecuencia. Ahora, los sonidos de alta frecuencia los vamos a diferenciar aquí. Aquí los vamos a percibir, ¿sí? Alta frecuencia. Al principio de la parte final de la cóclea. Ahora, lo voy a rayar ya todo para que veamos más o menos lo que mecánicamente que estamos viendo, ¿no? A ver, entra el sonido por la cóclea, por la ventana oval. Aquí está la ventana oval, ¿sí? Aquí entra el sonido y hace que todo esto vibre. Y aquí los sonidos de alta frecuencia se van a percibir y los de baja van a pasar hasta la parte final y aquí se van a percibir. Van a dar la vuelta y se va a empezar a disipar por lo que ya hemos visto, la ventana redonda. Aquí pasa todo. En la membrana basal, lo que ya habíamos visto de las células ciliadas, pasa todo eso y se va disipando por la ventana redonda. Y pues así sería todo. Muchas gracias por su atención.